Hola amigos, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de los test para hacer un correcto diagnóstico de la lesión de meniscos. Como sabéis, los meniscos son estructuras que sirven para amortiguar el impacto, para dar un poquito más de estabilidad a la rodilla en las traslaciones laterales y sobre todo para que el cóndilo, que es una superficie curva, en su articulación con la tibia, que es una superficie algo más plana, pues no sufra. Es mucho más común la lesión de los meniscos internos, que está en la plataforma tibial es cóncava y tiene menos movilidad el menisco, se atrapa más, es más fácil que se atrape, que la del menisco externo, que la superficie tibial es un poquito más convexa y el menisco tiene el doble de movilidad que el interno, tiene más movilidad y es más difícil que se quede atrapado. La lesión típica de los meniscos siempre va a ser en esta zona posterior, a la flexión, por exceso de un mal control propioceptivo de la rodilla o pequeñas lesiones ligamentosas. A mí hay una frase que me gusta mucho que se dice: no hay lesión meniscal sin lesión ligamentosa previa. Normalmente suelen aceptar las lesiones meniscales cuando hay un poquito de laxitud. Pues normalmente son los meniscos posteriores los que siempre se lesionan, o los que casi siempre se lesionan, porque este rodamiento posterior en flexión es el que hace que se vean atrapados entre el cóndilo femoral y la meseta tibial. Entonces, ¿cómo diagnosticar este tipo de disfunciones? Bueno, en general, lo primero a mí que me gusta decir es diferenciar dos tipos de lesiones en el menisco. Por un lado está la degeneración meniscal, que es muy común, y por otro lado está la rotura meniscal. La degeneración meniscal crea sinovitis leves, no crea bloqueos articulares y más o menos da dolores en la parte posterior, normalmente da dolores generales en la rodilla, pero son lesiones con las que el paciente puede tirar para adelante y no necesitan cirugía. Las roturas meniscales verdaderas causan mucha inflamación, causan bloqueos articulares y mucho ruido articular y generan dolor agudo. Y no tiene nada que ver un tipo de tratamiento de una lesión con otra. Pero para diagnosticar si el menisco está tocado, está dañado o no, los test luego van a ser los mismos. Evidentemente, en las roturas meniscales habrá más ruido articular y más dolor. El test por excelencia es el test de McMurray, que es el que vamos a explicar. Antes de explicar el test de McMurray, a mí me gusta incidir en que, de manera clásica, si queremos saber si un menisco está dañado o no, tocar la interlínea, tocar la zona de dolor. En este caso, pues aquí tendríamos toda la interlínea interna. Este sería el cóndilo femoral, pues tocamos toda la interlínea en busca de puntos dolorosos, haciendo pequeños cizallamientos. También no solo hay que ver si duele, sino también si crepita. Este es un menisco bastante sano que no crepita. Si en este caso nosotros palpamos la interlínea, movemos el dedo arriba abajo y suena como si hubiera arenilla o hubiera una crepitación, eso nos hace pensar que el menisco está dañado, degenerado, que puede ser que no roto, insisto. Entonces, crepitación y dolor o inflamación en la interlínea es un signo positivo. ¿Cómo saber si el dolor que tenemos meniscal o el sufrimiento meniscal es muy grave o poco grave? La inflamación. Entonces, siempre haremos test de chapoteo. Si me viene el paciente con dolor en las interlíneas, con ligeras molestias, pero luego yo veo la rodilla seca, eso lo que me está diciendo es que lo que está claro es que el cartílago que está cerca del menisco no está sufriendo y el problema no es grave, o la rodilla no está sufriendo mucho. Si me dice que lo de la interlínea, que tiene pequeños bloqueos, inestabilidad, dolor, y veo que la rodilla está llena de líquido, ahí le tendría que decir al paciente que pare y hacer una revisión más profunda de lo que le pasa. El test de McMurray consiste en solicitar los meniscos. Normalmente, como siempre se lesiona el menisco posterior y los meniscos posteriores se solicitan a flexión, yo lo que hago normalmente es que directamente, si sospecho menisco, hago una flexión máxima. En este caso, si en los meniscos posteriores hay un gran daño en el menisco posterior, simplemente haciendo una flexión máxima, el paciente va a tener crepitación y dolor en la interlínea y normalmente siempre el dolor meniscal migra a la zona posterior de la rodilla, a la zona posterior interna si es el menisco interno, a la zona posterior externa, hacia la pantorrilla, hasta aquí, hasta la mitad de la pierna, si es el menisco externo. Es algo muy común, no te dicen me duele justo en la interlínea, sino me duele como por detrás, irradiado. Normalmente, si queremos hacer uso de las rotaciones para solicitar los meniscos, cuando rotáis, en este caso al rotar la meseta tibial, en este paciente se ve muy bien, aparece más hacia adelante y aumentamos la presión en el cuerno posterior. Entonces, cuando hago una rotación externa, el talón apunta al cuerno posterior que estamos solicitando, o sea, aumenta más la presión a ese nivel, talón apunta al cuerno posterior de la solicitación y la punta del pie apunta, como norma mnemotécnica, a la parte anterior del menisco que se ve más solicitada. En este caso es porque el cóndilo femoral interno está apretando más en la zona posterior y al rotar la tibia en este sentido, el cóndilo femoral externo
presiona más en la parte anterior del menisco externo. Entonces, en este caso, para el menisco interno cuerno posterior, que es la lesión más común, sería flexión, rotación externa, y podemos hacer un ligero varo. Al hacer el varo aumentamos la presión también en el compartimento externo. Para el cuerno posterior del menisco externo sería rotación interna, valgo y también con flexión, y hacer ahí pequeñas circunvoluciones. Si aparece dolor o crepitación sería positivo. Para cuando queremos analizar cuernos medios o cuernos anteriores, tendríamos que buscar más extensión de rodilla y hacer pequeños movimientos, en este caso, en la otra rotación y en el otro sentido, de esta manera. Para la zona interna podemos meter un poquito más de barro, para la zona externa podemos hacer un poquito más de barro. Vamos a hacer 5 inducciones buscando bloqueo o dolor. Y nada más, amigos, espero haberos ayudado con este consejo. Muchas gracias para todos y muchos abracitos.